Varias marchas se dieron en Quito y en Guayaquil por parte de organizaciones religiosas y sociales en contra de la resolución de la Corte Constitucional sobre el matrimonio igualitario. Para abordar esta temática hemos invitado esta mañana en el set de la noticia a la abogada Silvia Buendía, defensora de los derechos humanos y de las minorías que lideran las agrupaciones LGBTI en el Ecuador. Gracias por acompañarnos, buenos días y bienvenida. ¿Qué fue? Gracias, buenos días. Silvia, quisiéramos iniciar esta entrevista preguntándole cómo vio el desarrollo de estas manifestaciones que se dicen son en pro vida. ¿En qué medida o desde qué punto de vista, el suyo, cree usted que la resolución de la Corte Constitucional afecta o lesiona a la familia y a estos movimientos pro vida? A ver, ¿cómo la vi? No la vi. Estaba en la playa con mi familia, entonces realmente no vi. Sé por la prensa que ha estado multitudinaria, había una presencia muy grande de personas. También supe que el arzobispo de Guayaquil, por lo menos aquí en Guayaquil, hubo un manifiesto por parte de él, tanto en video como una carta súper mesurada, tremendamente respetuosa, hablando de diálogo, de paz, de bajar los ánimos, de llamar a la calma, lo cual yo saludo, lo felicito enormemente, Monseñor Cabrera, porque esa es la forma, ¿no? Bajar los ánimos. Vi alguna foto donde había ya algunos carteles un poco lesivos, diría yo, pero bueno, eso tampoco lo puedes controlar, pues tantísima gente, miles y miles, cientos de miles, tú no puedes controlar cada cartel, cada cosa que dice el cartel, ¿no? ¿La resolución de la Corte Constitucional atenta o lesiona los derechos de la familia? Bueno, no desde mi punto de vista. Yo creo que cualquier otro punto de vista es tremendamente respetable. Yo, sinceramente, yo no veo un daño objetivo a ningún tipo de familia. De hecho, mi familia, me fui a la playa, estaba igual, ¿no? Sin novedad, todo perfecto. El domingo nos fuimos al cine, he visto una serie de familias a mi alrededor, deambulando en los centros comerciales, en el cine también, en los restaurantes. Creo que no ha habido un daño objetivo a ningún tipo de familia. Ahora, esa resolución de la Corte Constitucional, una vez que me aclara que desde su punto de vista respetable, por cierto, no se atenta a la familia, el procedimiento como tal y la resolución como tal, ¿es válida, es legítima jurídicamente hablando? Mira, yo vi la rueda de prensa del presidente de la Corte Constitucional justamente al día siguiente que se emiten estas dos sentencias. El doctor Salgado fue tremendamente escueto, pero también súper objetivo al decir que esas son las decisiones a las que ha llegado la Corte Constitucional, que en nuestra Constitución, en nuestro sistema de justicia, las decisiones y los fallos y las sentencias de Corte Constitucional son inapelables de última instancia, que esto es lo que va a suceder, que esto ya es prácticamente una cosa juzgada. Y si él, que es un hombre de tanta sabiduría, tan experto en este tema, presidente de la Corte, y que inclusive vota en contra del voto mayoritario, dice que todo está bien y que es válida, yo me quedo con eso. Ahora, no obstante, quienes en cambio estiman que no se actuó de manera legal, jurídicamente hablando, como el doctor Rómulo López Sabando, que incluso escribió un artículo en un importante medio del país, dice: la sentencia es nula, de nulidad absoluta, esto en virtud de que la Corte Constitucional no tendría competencia ni para legislar, ni para derogar, ni para modificar la Constitución. ¿Cómo le responde, Silvia? Bueno, yo sí lo leí al doctor Rómulo López, me parece que su apreciación es totalmente incorrecta, pero también totalmente legítima. La Corte Constitucional no ha legislado, no ha reformado la Constitución, pero si él considera que la sentencia es nula, de nulidad absoluta, bueno, pues que le haga. Hágale, doctor Rómulo. No obstante, también señala que el disponer a la Asamblea Nacional reconfigure la institución del matrimonio para que se dé un trato igualitario a las personas del mismo sexo constituye un grave error y viola el Estado de Derecho. ¿Se viola el Estado de Derecho o es también solo un punto de vista respetable que no comparte? Es solamente un punto de vista, uno más, muy respetable, muy incorrecto desde mi punto de vista. Yo no lo comparto, pero sobre todo, en nuestra Constitución y en nuestro sistema interamericano de derechos humanos no existe un solo modelo ni de familia ni de matrimonio. Entonces no estamos rompiendo nada realmente. Ahora, jurídicamente hablando y en virtud de lo que sostienen al menos quienes se han manifestado públicamente a través de las redes sociales o de las marchas multitudinarias y en espacios de opinión, ¿es factible la nulidad o revertir esa resolución de la Corte Constitucional, ya sea a través de una constituyente, ya sea a través de una consulta popular o de alguna enmienda en la Asamblea Nacional? A ver,
El artículo 440 de nuestra Constitución dice que justamente estos fallos son inapelables y de última instancia. ¿Qué es lo que haría yo? Te voy a hablar como yo. ¿Cómo no? Ok. Si nosotros que estábamos y éramos los abogados de estos casos, hubiéramos obtenido una sentencia desfavorable, es decir, nos decían, no señores, no puede haber un matrimonio para parejas del mismo sexo, ¿qué es lo que nos tocaba a nosotros? Aquí en el Ecuador nada más. Pero sí podemos y teníamos la posibilidad de acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Internacional que está en Costa Rica, vea nuestro caso, escuche nuestras argumentaciones, nuestras razones y de repente por ahí decida. Eso les queda a aquellos sectores que están absolutamente en contra y que hablan de nulidad, de revertir. Bueno, sí, les queda la instancia internacional, vayan a instancias internacionales. ¿Y por qué no la consulta popular? A ver, ¿por qué no la consulta popular? Porque en nuestra Constitución, el artículo 11.8 creo que dice que los derechos son progresivos, entonces no puede haber reversión injustificada de derechos. Si ya tenemos un matrimonio de parejas del mismo sexo, ni siquiera una nueva asamblea constituyente, no te digo una consulta, podría revertir esto. No se puede. Es como, por ejemplo, cuando se le dio el voto a la mujer. En 1937 se quiso quitar el voto de la mujer que habíamos obtenido hace 10 años antes. No se pudo. Ahora, ¿no es temor a una consulta popular y que a diferencia de los 5 jueces que votaron a favor de la resolución, sea todo un país el que se pronuncie en contra? Porque si están tan seguros y convencidos, más allá de que yo soy muy respetuosa de los derechos de cada uno de los grupos que conforman el Ecuador, si estamos tan convencidos de la validez de esos derechos, ¿por qué no ir a una consulta? El que nada debe, nada teme. El que nada debe, nada teme. Vayan con su pregunta a hacer el control de constitucionalidad y si la Corte Constitucional les da paso a la pregunta, pues con mucho gusto, lo que digan. ¿Cómo entender o explicar que si esta es la corriente de avanzada y hacia allá vamos, solo 26 de los 200 países en el mundo aceptan lo que muchos denominan la ficción del matrimonio homosexual? Por ende, se defiende la realización de una consulta popular para que sea el pueblo el que se pronuncie. Bueno, lo que pasa es que si fuera el pueblo el que otorgara derechos humanos mediante consultas o votaciones de mayoría, tal vez todavía viviríamos en esclavitud. Eso no sucede realmente. Ahora, ¿por qué solamente 26 países tenemos en este momento matrimonios para parejas del mismo sexo? Porque esto empieza, el primer país es en el año 2001, creo que es Holanda. Entonces, en 18 años, casi que un país por año, ya en los últimos años son 2 y 3 países por año quienes dan este paso. A este paso, yo creo que de aquí en unos 10, 15 años más, no tendremos 26, 28, sino, yo qué sé, la mitad del mundo. Ojalá sea así. Quienes impugnan el matrimonio igualitario, no obstante de esa respetable afirmación, sostienen que la ideología de género viola la ética, viola la biología y viola la lógica social. ¿Cómo responde Silvia Buendía a estos argumentos? La única respuesta que tengo a eso es que no existe absolutamente ningún tipo de concepto, ni académico ni social, llamado ideología de género. Es un invento. Es lo que sacamos a relucir cuando tenemos mucho miedo a estos cambios sociales. Entonces decimos, ideología de género. Realmente no existe. Por lo tanto, no viola ningún tipo de ética, no rompe ningún estado social, desde mi punto de vista. Después del matrimonio igualitario, ¿hacia dónde apuntan las minorías representadas en el LGBTI? ¿La adopción? Mira, desde las primeras veces que yo hice entrevistas después del fallo, me decían la adopción. Yo decía, la adopción, no deberíamos de ir a la adopción porque si tú no puedes negarle derechos, el ejercicio de derechos a parejas del mismo sexo, porque es injustificado, porque es, como te digo, ilegítimo, no podrías negar ningún tipo de ejercicio de derecho, la adopción tampoco. Pero sobre esta pregunta, en la rueda de prensa yo le escuché al doctor Salgado que le dijeron, bueno, ¿y la adopción? Y él dijo, esa es otra pregunta y ese es otro tema que tendrá que ser tratado en otro momento. Y a mí me parece, ¿sabes qué? Muy prudente su respuesta. Ese es otro tema y deberá ser tratado en otro momento. Desde mi criterio yo te diría, ya no hay justificación. Pero esperemos, no hay apuro. Pero entonces sí apuntarían a la adopción. Es que no hay que apuntar, por primer lugar. Las personas LGBTI tenemos hijos sin necesidad de adoptar. Primero. Ya. Segundo, ya tenemos la sentencia Satia del año pasado que reconoce el derecho a procrear y a inscribir nuestros hijos biológicos. Adoptar es difícil, tener hijos no. Tener hijos biológicos es muy sencillo. Pero además, la adopción en este momento no está en cuestionamiento. Desde mi punto de vista, ni siquiera hay un criterio en contra. Pero, piano, vamos a ver cómo se hace. Despacio. Paso a paso. Ajá. En todo caso, la decisión no es reversible. No, para nada, no es reversible, lo ha dicho el presidente de la Corte, lo sabemos los juristas que estamos en este tema, y yo creo que está muy bien y es legítimo que la gente se manifieste en contra, eso es libertad de expresión, y esto también pasará.
Muchísimas gracias por su presencia esta mañana aquí en este espacio informativo. Gracias, Luisa. Amigos televidentes, ha sido la intervención de la abogada Silvia Buendía exponiendo su respetable punto de vista en torno a la controversial resolución de la Corte Constitucional, dando luz verde al matrimonio igualitario. Decisión que desde su punto de vista jurídico no es reversible bajo ninguna circunstancia. Momento de una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia, primera emisión.